El Palacio de Topkapı, Constantinopla, año 1595. Un pesado silencio sofoca el corazón del Imperio Otomano, una quietud que no es pacífica, sino depredadora. Un nuevo sultán, Mehmed III, ha reclamado el trono, y su ascenso no está marcado por la celebración, sino consagrado por una orden escalofriante, una que desatará a los verdugos silenciosos del palacio sobre los inocentes. Lo que sigue es una noche de matanza metódica y espantosa, una purga silenciosa para asegurar una dinastía. 19 de los propios hermanos del sultán, algunos no mayores que infantes, son sistemáticamente borrados del mundo por la fría eficacia de la cuerda de seda. No fue el acto de un loco, fue el sombrío cumplimiento de una ley terrible, el precio último del poder absoluto. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender verdaderamente la fría lógica que dio origen a una política tan monstruosa, debemos viajar más atrás en el tiempo, al crisol turbulento de los primeros siglos otomanos, una época en la que la muerte de un sultán no era un momento para una sucesión ordenada, sino el pistoletazo de salida para una carrera frenética y sangrienta por el poder. Imaginen la escena. Un gran gobernante muere en la capital, y mientras su cuerpo se enfría, se despachan jinetes a través de las vastas llanuras de Anatolia y las escarpadas montañas de los Balcanes, llevando la fatídica noticia a sus hijos, cada uno gobernando una provincia lejana. Para estos príncipes, el mensaje no anuncia un período de luto por su padre, sino que señala el inicio inmediato de una guerra contra sus hermanos. El afecto fraterno, si alguna vez existió, se evaporaba en un instante, reemplazado por el cálculo primario de la supervivencia. Cada hijo sabía que solo uno podía sentarse en el trono, y el resto estaba destinado al exilio o, más probablemente, a una tumba poco profunda. El primero en llegar a la capital, asegurar el tesoro imperial y ganarse la lealtad del formidable cuerpo de genízaros, ostentaba la ventaja definitiva. Esta carrera loca era simplemente el preludio del verdadero horror. Los príncipes que eran más lentos o estaban más lejos no se rendirían sin más. Levantarían sus propios ejércitos, reclutando a la población local y convirtiendo sus provincias en máquinas de guerra personales. El resultado fue una catastrófica guerra civil, una pesadilla recurrente que desgarraba el imperio desde dentro. Las mismas tierras que los otomanos habían luchado tanto por conquistar se convertían en campos de batalla donde otomano luchaba contra otomano, turco contra turco. Los fértiles campos de Anatolia, el granero del imperio, eran pisoteados por ejércitos en marcha y arrasados por los que se retiraban. Las rutas comerciales que transportaban sedas y especias quedaban cortadas, las economías se destrozaban, y una generación de jóvenes era sacrificada no para expandir las fronteras del imperio, sino para resolver una disputa familiar con acero y fuego. Esta sangría interna dejaba al Estado peligrosamente vulnerable, con sus fronteras expuestas a enemigos oportunistas, desde los safávidas en Persia hasta los reyes húngaros y las flotas venecianas en Occidente. El interregno de una década que siguió a la captura del sultán Bayezid, primero fue el cuento con moraleja definitivo, un periodo de anarquía pura donde sus hijos libraron una guerra implacable entre sí, casi disolviendo el imperio antes de que pudiera realmente comenzar. Este era el terror que la ley del fratricidio buscaba prevenir, una memoria institucional profundamente arraigada de un caos tan profundo que el asesinato sistemático de niños parecería más tarde un precio razonable, incluso necesario, a pagar por el orden. De esta tormenta recurrente de caos fratricida y pavor existencial, surgió una figura de visión y crueldad sin parangón, un sultán que no solo conquistaría Constantinopla, sino que también buscaría conquistar la misma inestabilidad política que amenazaba a su imperio desde dentro. Este fue el sultán Mehmed II, conocido en la historia como Fatih, el Conquistador, un hombre que entendió que para construir un imperio que pudiera durar 1000 años, sus cimientos debían asegurarse con algo más frío y duro que la piedra. Vio las guerras civiles endémicas no como una trágica inevitabilidad, sino como un defecto sistémico que podía ser eliminado de la maquinaria estatal, aunque fuera a través de un mecanismo aterradoramente directo y brutal. No dejaría este asunto crucial al azar,
a la tradición o a la conciencia individual de sus descendientes. En su lugar, consagró la práctica del fratricidio en el propio fundamento legal del imperio. Dentro de su gran código de leyes, el Kanuname inscribió la fatídica y escalofriante ordenanza que resonaría a través de los siglos, una cláusula que daba la sanción de la ley a lo que una vez fue un acto desesperado de supervivencia. El decreto era brutalmente claro en su propósito, declarando que por el bien público, para la preservación del Nizam, Alem, cualquiera de sus hijos que ascendiera al trono, no solo tenía permiso, sino que estaba legalmente obligado a dar muerte a sus hermanos. Esto no era una sugerencia, era un imperativo de Estado. Fue una decisión política y calculada, enmarcada como una terrible necesidad, un cortafuegos quemado en el árbol genealógico imperial para evitar que el incendio de la guerra civil consumiera todo el bosque. La ley transformó el acto de un crimen pasional a un deber desapasionado del cargo, una sombría responsabilidad que venía con el trono imperial. Fue el sacrificio último de lo personal por lo político, una declaración de que los lazos de sangre eran secundarios a la integridad del Estado. El escalofriante decreto de Mehmed el Conquistador buscaba imponer una certeza horrible sobre el caos de la sucesión, asegurando que la transferencia de poder fuera rápida, absoluta y final, incluso si eso significaba que el primer acto de cada nuevo sultán fuera convertirse en el verdugo de su propia familia, una solución sombría y mórbida a un problema implacable. Esta ley brutal y abstracta, codificada por un antepasado muerto hace mucho tiempo, no era una reliquia legal polvorienta para el hombre que se convertiría en el sultán Mehmed III, era una herida fresca y sangrante en el corazón mismo de su propia familia, una lección que le fue enseñada de la manera más íntima y aterradora posible, pues él había presenciado su aplicación de primera mano, una experiencia visceral y formativa que ocurrió con el ascenso de su propio padre, el sultán Murad III, en el año 1574. Cuando llegó el momento de que Murad reclamara el trono, no hubo vacilación, ni un momento de duda familiar, solo la aplicación fría e inmediata de la ley del conquistador. Al llegar a la capital, uno de sus primeros actos oficiales fue emitir la sentencia de muerte para sus 5 medio hermanos, jóvenes príncipes que, momentos antes, habían sido sus parientes y ahora quedaban reducidos a meros obstáculos políticos, hilos sueltos que debían ser cortados del tapiz imperial. Uno solo puede imaginar la atmósfera dentro del palacio de Topkapi aquella noche. Las órdenes susurradas, el paso silencioso de los pies de los verdugos sobre los suelos de mármol, los sonidos ahogados de las cámaras de los príncipes mientras las cuerdas de seda hacían su trabajo, extinguiendo 5 futuros potenciales para asegurar uno. Este fue el entorno en el que creció el joven Mehmed. Él habría conocido a estos tíos, quizás jugado con ellos en los jardines del palacio, solo para verlos desaparecer de la noche a la mañana, sus nombres de repente prohibidos, su existencia borrada para santificar el reinado de su padre. La experiencia habría sido una educación profunda y escalofriante sobre la verdadera naturaleza del poder otomano, demostrando CC47SP. El Palacio de Topkapi, Constantinopla, año 1595. Un pesado silencio sofoca el corazón del Imperio Otomano, una quietud que no es pacífica, sino depredadora. Un nuevo sultán, Mehmed III, ha reclamado el trono, y su ascenso no está marcado por la celebración, sino consagrado por una orden escalofriante, una que desatará a los verdugos silenciosos del palacio sobre los inocentes. Lo que sigue es una noche de matanza metódica y espantosa, una purga silenciosa para asegurar una dinastía. 19 de los propios hermanos del sultán, algunos no mayores que infantes, son sistemáticamente borrados del mundo por la fría eficacia de la cuerda de seda. No fue el acto de un loco, fue el sombrío cumplimiento de una ley terrible, el precio último del poder absoluto. Y ahora por favor detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender verdaderamente la fría lógica que dio origen a una política tan monstruosa, debemos viajar más atrás en el tiempo, al crisol turbulento de los primeros siglos otomanos, una época en la que la muerte de un sultán no era un momento para una sucesión ordenada, sino el pistoletazo de salida para una carrera frenética y sangrienta por el poder.
Imaginen la escena. Un gran gobernante muere en la capital, y mientras su cuerpo se enfría, se despachan jinetes a través de las vastas llanuras de Anatolia. CC47 SP. El Palacio de Topkapı, Constantinopla, año 1595. Un pesado silencio sofoca el corazón del Imperio Otomano, una quietud que no es pacífica, sino depredadora. Un nuevo sultán, Mehmed III, ha reclamado el trono, y su ascenso no está marcado por la celebración, sino consagrado por una orden escalofriante, una que desatará a los verdugos silenciosos del palacio sobre los inocentes. Lo que sigue es una noche de matanza metódica y espantosa, una purga silenciosa para asegurar una dinastía. 19 de los propios hermanos del sultán, algunos no mayores que infantes, son sistemáticamente borrados del mundo por la fría eficacia de la cuerda de seda. No fue el acto de un loco, fue el sombrío cumplimiento de una ley terrible, el precio último del poder absoluto. Y ahora por favor detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender verdaderamente la fría lógica que dio origen a una política tan monstruosa, debemos viajar más atrás en el tiempo, al crisol turbulento de los primeros siglos otomanos, una época en la que la muerte de un sultán no era un momento para una sucesión ordenada, sino el pistoletazo de salida para una carrera frenética y sangrienta por el poder. Imaginen la escena. Un gran gobernante muere en la capital, y mientras su cuerpo se enfría, se despachan jinetes a través de las vastas llanuras de Anatolia y las escarpadas montañas de los Balcanes, llevando la fatídica noticia a sus hijos, cada uno gobernando una provincia lejana. Para estos príncipes, el mensaje no anuncia un período de luto por su padre, sino que señala el inicio inmediato de una guerra contra sus hermanos. El afecto fraterno, si alguna vez existió, se evaporaba en un instante, reemplazado por el cálculo primario de la supervivencia. Cada hijo sabía que solo uno podía sentarse en el trono, y el resto estaba destinado al exilio o, más probablemente, a una tumba poco profunda. El primero en llegar a la capital, asegurar el tesoro imperial y ganarse la lealtad del formidable cuerpo de jenízaros, ostentaba la ventaja definitiva. Esta carrera loca era simplemente el preludio del verdadero horror. Los príncipes que eran más lentos o estaban más lejos no se rendirían sin más. Levantarían sus propios ejércitos, reclutando a la población local y convirtiendo sus provincias en máquinas de guerra personales. El resultado fue una catastrófica guerra civil, una pesadilla recurrente que desgarraba el imperio desde dentro. Las mismas tierras que los otomanos habían luchado tanto por conquistar, se convertían en campos de batalla donde otomano luchaba contra otomano, turco contra turco. Los fértiles campos de Anatolia, el granero del imperio, eran pisoteados por ejércitos en marcha y arrasados por los que se retiraban. Las rutas comerciales que transportaban sedas y especias quedaban cortadas, las economías se destrozaban, y una generación de jóvenes era sacrificada no para expandir las fronteras del imperio, sino para resolver una disputa familiar con acero y fuego. Esta sangría interna dejaba al Estado peligrosamente vulnerable, con sus fronteras expuestas a enemigos oportunistas, desde los safávidas en Persia hasta los reyes húngaros y las flotas venecianas en Occidente. El interregno de una década que siguió a la captura del sultán Bayezid, primero fue el cuento con moraleja definitivo, un período de anarquía pura donde sus hijos libraron una guerra implacable entre sí, casi disolviendo el imperio antes de que pudiera realmente comenzar. Este era el terror que la ley del fratricidio buscaba prevenir, una memoria institucional profundamente arraigada de un caos tan profundo que el asesinato sistemático de niños parecería más tarde un precio razonable, incluso necesario, a pagar por el orden. De esta tormenta recurrente de caos fratricida y pavor existencial, surgió una figura de visión y crueldad sin parangón. Un sultán que no solo conquistaría Constantinopla, sino que también buscaría conquistar la misma inestabilidad política que amenazaba a su imperio desde dentro. Este fue el sultán Mehmed II, conocido en la historia como Fatih, el Conquistador, un hombre que entendió que para construir un imperio que pudiera durar 1000 años, sus cimientos debían asegurarse con algo más frío y duro que la piedra. Vio las guerras civiles endémicas no como una trágica inevitabilidad,
sino como un defecto sistémico que podía ser eliminado de la maquinaria estatal, aunque fuera a través de un mecanismo aterradoramente directo y brutal. No dejaría este asunto crucial al azar, a la tradición o a la conciencia individual de sus descendientes. En su lugar, consagró la práctica del fratricidio en el propio fundamento legal del imperio. Dentro de su gran código de leyes, el Kanuname inscribió la fatídica y escalofriante ordenanza que resonaría a través de los siglos, una cláusula que daba la sanción de la ley, a lo que una vez fue un acto desesperado de supervivencia. El decreto era brutalmente claro en su propósito, declarando que por el bien público, para la preservación del Nizam, Alem, cualquiera de sus hijos que ascendiera al trono, no solo tenía permiso, sino que estaba legalmente obligado a dar muerte a sus hermanos. Esto no era una sugerencia, era un imperativo de Estado. Fue una decisión política y calculada, enmarcada como una terrible necesidad. Un cortafuegos quemado en el árbol genealógico imperial para evitar que el incendio de la guerra civil consumiera todo el bosque. La ley transformó el acto de un crimen pasional a un deber desapasionado del cargo, una sombría responsabilidad que venía con el trono imperial. Fue el sacrificio último de lo personal por lo político, una declaración de que los lazos de sangre eran secundarios a la integridad del Estado. El escalofriante decreto de Mehmed el Conquistador buscaba imponer una certeza horrible sobre el caos de la sucesión, asegurando que la transferencia de poder fuera rápida, absoluta y final, incluso si eso significaba que el primer acto de cada nuevo sultán fuera convertirse en el verdugo de su propia familia, una solución sombría y mórbida a un problema implacable. Esta ley brutal y abstracta, codificada por un antepasado muerto hace mucho tiempo, no era una reliquia legal polvorienta para el hombre que se convertiría en el sultán Mehmed III, era una herida fresca y sangrante en el corazón mismo de su propia familia, una lección que le fue enseñada de la manera más íntima y aterradora posible, pues él había presenciado su aplicación de primera mano, una experiencia visceral y formativa que ocurrió con el ascenso de su propio padre, el sultán Murad III, en el año 1574. Cuando llegó el momento de que Murad reclamara el trono, no hubo vacilación, ni un momento de duda familiar, solo la aplicación fría e inmediata de la ley del conquistador. Al llegar a la capital, uno de sus primeros actos oficiales fue emitir la sentencia de muerte para sus 5 medio hermanos, jóvenes príncipes que, momentos antes, habían sido sus parientes y ahora quedaban reducidos a meros obstáculos políticos, hilos sueltos que debían ser cortados del tapiz imperial. Uno solo puede imaginar la atmósfera dentro del palacio de Topkapi aquella noche. Las órdenes susurradas, el paso silencioso de los pies de los verdugos sobre los suelos de mármol, los sonidos ahogados de las cámaras de los príncipes mientras las cuerdas de seda hacían su trabajo, extinguiendo 5 futuros potenciales para asegurar uno. Este fue el entorno en el que creció el joven Mehmed. Él habría conocido a estos tíos, quizás jugado con ellos en los jardines del palacio, solo para verlos desaparecer de la noche a la mañana, sus nombres de repente prohibidos, su existencia borrada para santificar el reinado de su padre. La experiencia habría sido una educación profunda y escalofriante sobre la verdadera naturaleza del poder otomano, demostrando que el trono que estaba destinado a heredar no era solo un asiento de autoridad, sino una cima solitaria, y para estar en ella se requería arrojar a todos los demás de la montaña. Este evento sirvió como el precedente definitivo, un plan directo y sangriento para sus propias acciones futuras. La ejecución de 5 hermanos estableció la sombría tradición para su generación, estableciendo un estándar que no solo cumpliría, sino que superaría con una totalidad impactante, demostrando la lógica implacable y creciente de la ley. Fue la lección final y brutal que solidificó su visión del mundo. El poder era indivisible, la misericordia era una debilidad, y los lazos de sangre eran el primer sacrificio exigido en el altar del Estado. Con esta lección brutal grabada en su alma, el joven príncipe Mehmed fue enviado lejos de las sofocantes intrigas de la capital al tradicional campo de entrenamiento para un heredero aparente, la gobernación provincial de Manisa. Aquí, enclavado en las fértiles tierras del oeste de Anatolia, se suponía que debía aprender las intrincadas artes de la gobernanza, comandar tropas, impartir justicia y gestionar las complejidades de una economía provincial,
todo mientras existía como el sultán en espera. Era una vida de inmenso privilegio y poder, pero también era una jaula dorada, un período de espera prolongada bajo la sombra permanente y escalofriante del trono de su padre y la siempre presente ley de sucesión. Cada una de sus acciones era observada, cada una de sus decisiones era informada a la capital, y su misma existencia era un recordatorio constante para su padre de su propia mortalidad. Pero Mehmed no estaba solo en este exilio dorado. Estaba bajo la constante y abrumadora influencia de su madre, la formidable y ferozmente ambiciosa Safiye Sultán. Una mujer de legendaria inteligencia y perspicacia política, Safiye entendía las traicioneras corrientes de la corte otomana mejor que nadie. Ella fue la arquitecta principal del futuro de su hijo, preparándolo meticulosamente no solo para gobernar, sino para el acto salvaje de supervivencia que lo precedería. Su vínculo se forjó en el crisol de la ambición y la paranoia, una relación simbiótica donde su incansable impulso por el poder reflejaba el destino de él. A través de un flujo constante de correspondencia y enviados de confianza, ella reforzó las sombrías lecciones del ascenso de su padre, recordándole que el sentimentalismo era un defecto fatal y que el camino al trono estaba pavimentado con los fantasmas de los parientes propios. Su ambición no era puramente desinteresada. Sabía que el éxito de su hijo era la clave de su propio triunfo final, el momento en que sería elevada de consorte favorita a la posición suprema de Valide Sultan, la reina madre, la mujer más poderosa del imperio. Ella cultivó su determinación, templó sus nervios y se aseguró de que, cuando llegara el momento inevitable, él estuviera listo para realizar el terrible y necesario deber sin vacilación, transformándolo en el instrumento perfecto de un sistema que ella pretendía dominar. La larga y ansiosa espera, un periodo de ambición latente y guía materna, finalmente llegó a su fin en el frío cortante de enero, en el año 1595. El día 16 de ese mes, el sultán Murad III, el padre de Mehmed, exhaló su último aliento. Pero su CC-47 SP. El palacio de Topkapı, Constantinopla, año 1595. Un pesado silencio sofoca el corazón del Imperio Otomano, una quietud que no es pacífica, sino depredadora. Un nuevo sultán, Mehmed III, ha reclamado el trono, y su ascenso no está marcado por la celebración, sino consagrado por una orden escalofriante, una que desatará a los verdugos silenciosos del palacio sobre los inocentes. Lo que sigue es una noche de matanza metódica y espantosa, una purga silenciosa para asegurar una dinastía. 19 de los propios hermanos del sultán, algunos no mayores que infantes, son sistemáticamente borrados del mundo por la fría eficacia de la cuerda de seda. No fue el acto de un loco, fue el sombrío cumplimiento de una ley terrible, el precio último del poder absoluto. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender verdaderamente la fría lógica que dio origen a una política tan monstruosa, debemos viajar más atrás en el tiempo, al crisol turbulento de los primeros siglos otomanos, una época en la que la muerte de un sultán no era un momento para una sucesión ordenada, sino el pistoletazo de salida para una carrera frenética y sangrienta por el poder. Imaginen la escena. Un gran gobernante muere en la capital, y mientras su cuerpo se enfría, se despachan jinetes a través de las vastas llanuras de Anatolia y las escarpadas montañas de los Balcanes, llevando la fatídica noticia a sus hijos, cada uno gobernando una provincia lejana. Para estos príncipes, CC-47 SP. El palacio de Topkapı, Constantinopla, año 1595. Un pesado silencio sofoca el corazón del Imperio Otomano, una quietud que no es pacífica, sino depredadora. Un nuevo sultán, Mehmed III, ha reclamado el trono, y su ascenso no está marcado por la celebración, sino consagrado por una orden escalofriante, una que desatará a los verdugos silenciosos del palacio sobre los inocentes. Lo que sigue es una noche de matanza metódica y espantosa, una purga silenciosa para asegurar una dinastía. 19 de los propios hermanos del sultán, algunos no mayores que infantes, son sistemáticamente borrados del mundo por la fría eficacia de la cuerda de seda. No fue el acto de un loco, fue el sombrío cumplimiento de una ley terrible, el precio último del poder absoluto.
Y ahora por favor detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender verdaderamente la fría lógica que dio origen a una política tan monstruosa, debemos viajar más atrás en el tiempo, al crisol turbulento de los primeros siglos otomanos, una época en la que la muerte de un sultán no era un momento para una sucesión ordenada, sino el pistoletazo de salida para una carrera frenética y sangrienta por el poder. Imaginen la escena. Un gran gobernante muere en la capital, y mientras su cuerpo se enfría, se despachan jinetes a través de las vastas llanuras de Anatolia y las escarpadas montañas de los Balcanes, llevando la fatídica noticia a sus hijos, cada uno gobernando una provincia lejana. Para estos príncipes, el mensaje no anuncia un período de luto por su padre, sino que señala el inicio inmediato de una guerra contra sus hermanos. El afecto fraterno, si alguna vez existió, se evaporaba en un instante, reemplazado por el cálculo primario de la supervivencia. Cada hijo sabía que solo uno podía sentarse en el trono, y el resto estaba destinado al exilio o, más probablemente, a una tumba poco profunda. El primero en llegar a la capital, asegurar el tesoro imperial y ganarse la lealtad del formidable cuerpo de genízaros, ostentaba la ventaja definitiva. Esta carrera loca era simplemente el preludio del verdadero horror. Los príncipes que eran más lentos o estaban más lejos no se rendirían sin más. Levantarían sus propios ejércitos, reclutando a la población local y convirtiendo sus provincias en máquinas de guerra personales. El resultado fue una catastrófica guerra civil, una pesadilla recurrente que desgarraba el imperio desde dentro. Las mismas tierras que los otomanos habían luchado tanto por conquistar, se convertían en campos de batalla donde otomano luchaba contra otomano, turco contra turco. Los fértiles campos de Anatolia, el granero del imperio, eran pisoteados por ejércitos en marcha y arrasados por los que se retiraban. Las rutas comerciales que transportaban sedas y especias quedaban cortadas, las economías se destrozaban, y una generación de jóvenes era sacrificada no para expandir las fronteras del imperio, sino para resolver una disputa familiar con acero y fuego. Esta sangría interna dejaba al Estado peligrosamente vulnerable, con sus fronteras expuestas a enemigos oportunistas, desde los safávidas en Persia hasta los reyes húngaros y las flotas venecianas en Occidente. El interregno de una década que siguió a la captura del sultán Bayezid, primero fue el cuento con moraleja definitivo, un período de anarquía pura donde sus hijos libraron una guerra implacable entre sí, casi disolviendo el imperio antes de que pudiera realmente comenzar. Este era el terror que la ley del fratricidio buscaba prevenir, una memoria institucional profundamente arraigada de un caos tan profundo que el asesinato sistemático de niños parecería más tarde un precio razonable, incluso necesario, a pagar por el orden. De esta tormenta recurrente de caos fratricida y pavor existencial, surgió una figura de visión y crueldad sin parangón. Un sultán que no solo conquistaría Constantinopla, sino que también buscaría conquistar la misma inestabilidad política que amenazaba a su imperio desde dentro. Este fue el sultán Mehmed II, conocido en la historia como Fatih, el Conquistador, un hombre que entendió que para construir un imperio que pudiera durar 1000 años, sus cimientos debían asegurarse con algo más frío y duro que la piedra. Vio las guerras civiles endémicas no como una trágica inevitabilidad, sino como un defecto sistémico que podía ser eliminado de la maquinaria estatal, aunque fuera a través de un mecanismo aterradoramente directo y brutal. No dejaría este asunto crucial al azar, a la tradición o a la conciencia individual de sus descendientes. En su lugar, consagró la práctica del fratricidio en el propio fundamento legal del imperio. Dentro de su gran código de leyes, el Kanun-Name inscribió la fatídica y escalofriante ordenanza que resonaría a través de los siglos, una cláusula que daba la sanción de la ley, a lo que una vez fue un acto desesperado de supervivencia. El decreto era brutalmente claro en su propósito, declarando que por el bien público, para la preservación del Nizam, Alem, cualquiera de sus hijos que ascendiera al trono, no solo tenía permiso, sino que estaba legalmente obligado a dar muerte a sus hermanos. Esto no era una sugerencia, era un imperativo de Estado. Fue una decisión política y calculada, enmarcada como una terrible necesidad.
un cortafuegos quemado en el árbol genealógico imperial para evitar que el incendio de la guerra civil consumiera todo el bosque. La ley transformó el acto de un crimen pasional a un deber desapasionado del cargo, una sombría responsabilidad que venía con el trono imperial. Fue el sacrificio último de lo personal por lo político, una declaración de que los lazos de sangre eran secundarios a la integridad del Estado. El escalofriante decreto de Mehmed el Conquistador buscaba imponer una certeza horrible sobre el caos de la sucesión, asegurando que la transferencia de poder fuera rápida, absoluta y final, incluso si eso significaba que el primer acto de cada nuevo sultán fuera convertirse en el verdugo de su propia familia, una solución sombría y mórbida a un problema implacable. Esta ley brutal y abstracta, codificada por un antepasado muerto hace mucho tiempo, no era una reliquia legal polvorienta para el hombre que se convertiría en el sultán Mehmed III, era una herida fresca y sangrante en el corazón mismo de su propia familia, una lección que le fue enseñada de la manera más íntima y aterradora posible, pues él había presenciado su aplicación de primera mano, una experiencia visceral y formativa que ocurrió con el ascenso de su propio padre, el sultán Murad III, en el año 1574. Cuando llegó el momento de que Murad reclamara el trono, no hubo vacilación, ni un momento de duda familiar, solo la aplicación fría e inmediata de la ley del conquistador. Al llegar a la capital, uno de sus primeros actos oficiales fue emitir la sentencia de muerte para sus 5 medio hermanos, jóvenes príncipes que, momentos antes, habían sido sus parientes y ahora quedaban reducidos a meros obstáculos políticos, hilos sueltos que debían ser cortados del tapiz imperial. Uno solo puede imaginar la atmósfera dentro del palacio de Topkapi aquella noche. Las órdenes susurradas, el paso silencioso de los pies de los verdugos sobre los suelos de mármol, los sonidos ahogados de las cámaras de los príncipes mientras las cuerdas de seda hacían su trabajo, extinguiendo 5 futuros potenciales para asegurar uno. Este fue el entorno en el que creció el joven Mehmed. Él habría conocido a estos tíos, quizás jugado con ellos en los jardines del palacio, solo para verlos desaparecer de la noche a la mañana, sus nombres de repente prohibidos, su existencia borrada para santificar el reinado de su padre. La experiencia habría sido una educación profunda y escalofriante sobre la verdadera naturaleza del poder otomano, demostrando que el trono que estaba destinado a heredar no era solo un asiento de autoridad, sino una cima solitaria, y para estar en ella se requería arrojar a todos los demás de la montaña. Este evento sirvió como el precedente definitivo, un plan directo y sangriento para sus propias acciones futuras. La ejecución de 5 hermanos estableció la sombría tradición para su generación, estableciendo un estándar que no solo cumpliría, sino que superaría con una totalidad impactante, demostrando la lógica implacable y creciente de la ley. Fue la lección final y brutal que solidificó su visión del mundo. El poder era indivisible, la misericordia era una debilidad, y los lazos de sangre eran el primer sacrificio exigido en el altar del Estado. Con esta lección brutal grabada en su alma, el joven príncipe Mehmed fue enviado lejos de las sofocantes intrigas de la capital al tradicional campo de entrenamiento para un heredero aparente, la gobernación provincial de Manisa. Aquí, enclavado en las fértiles tierras del oeste de Anatolia, se suponía que debía aprender las intrincadas artes de la gobernanza, comandar tropas, impartir justicia y gestionar las complejidades de una economía provincial, todo mientras existía como el sultán en espera. Era una vida de inmenso privilegio y poder, pero también era una jaula dorada, un período de espera prolongada bajo la sombra permanente y escalofriante del trono de su padre y la siempre presente ley de sucesión. Cada una de sus acciones era observada, cada una de sus decisiones era informada a la capital, y su misma existencia era un recordatorio constante para su padre de su propia mortalidad. Pero Mehmed no estaba solo en este exilio dorado. Estaba bajo la constante y abrumadora influencia de su madre, la formidable y ferozmente ambiciosa Safiye Sultán. Una mujer de legendaria inteligencia y perspicacia política, Safiye entendía las traicioneras corrientes de la corte otomana mejor que nadie. Ella fue la arquitecta principal del futuro de su hijo, preparándolo meticulosamente no solo para gobernar, sino para el acto salvaje de supervivencia que lo precedería. Su vínculo se forjó en el crisol de la ambición y la paranoia,
una relación simbiótica donde su incansable impulso por el poder reflejaba el destino de él. A través de un flujo constante de correspondencia y enviados de confianza, ella reforzó las sombrías lecciones del ascenso de su padre, recordándole que el sentimentalismo era un defecto fatal y que el camino al trono estaba pavimentado con los CC-47 SP. El Palacio de Topkapi, Constantinopla, año 1595. Un pesado silencio sofoca el corazón del Imperio Otomano, una quietud que no es pacífica, sino depredadora. Un nuevo sultán, Mehmed III, ha reclamado el trono, y su ascenso no está marcado por la celebración, sino consagrado por una orden escalofriante, una que desatará a los verdugos silenciosos del palacio sobre los inocentes. Lo que sigue es una noche de matanza metódica y espantosa, una purga silenciosa para asegurar una dinastía. 19 de los propios hermanos del sultán, algunos no mayores que infantes, son sistemáticamente borrados del mundo por la fría eficacia de la cuerda de seda. No fue el acto de un loco, fue el sombrío cumplimiento de una ley terrible, el precio último del poder absoluto. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender verdaderamente la fría lógica que dio origen a una política tan monstruosa, debemos viajar más atrás en el tiempo, al crisol turbulento de los primeros siglos otomanos, una época en la que la muerte de un sultán no era un momento para una sucesión ordenada, sino el pistoletazo de salida para una carrera frenética y sangrienta por el poder. Imaginen la escena. Un gran gobernante muere en la capital, y mientras su cuerpo se enfría, se despachan jinetes a través de las vastas llanuras de Anatolia y las escarpadas montañas de los Balcanes, llevando la fatídica noticia a sus hijos, cada uno gobernando una provincia lejana. Para estos príncipes, el mensaje no anuncia un período de luto por su padre, sino que señala el inicio inmediato de una guerra contra sus hermanos. El afecto fraterno, si alguna vez existió, se evaporaba en un instante, reemplazado por el cálculo primario de la supervivencia. Cada hijo sabía que solo uno podía sentarse en el trono, y el resto estaba destinado al exilio o, más probablemente, a una tumba poco profunda. El primero en llegar a la capital, asegurar el tesoro imperial y ganarse la lealtad del formidable cuerpo de jenízaros, ostentaba la ventaja definitiva. Esta carrera loca era simplemente el preludio del verdadero horror. Los príncipes que eran más lentos o estaban más lejos no se rendirían sin más. Levantarían sus propios ejércitos, reclutando a la población local y convirtiendo sus provincias en máquinas de guerra personales. El resultado fue una catastrófica guerra civil, una pesadilla recurrente que desgarraba el imperio desde dentro. Las mismas tierras que los otomanos habían luchado tanto por conquistar, se convertían en campos de batalla donde otomano luchaba contra otomano, turco contra turco. Los fértiles campos de Anatolia, el granero del imperio, eran pisoteados por ejércitos en marcha y arrasados